Madre mía, el salseo que está saliendo ahora sobre Can Yaman y Demet Özdemir es una auténtica locura. Olvídense de todo lo que creían saber porque parece que hay un secreto que nadie, repito, nadie vio venir. Resulta que la supuesta crisis de celos de Can Yaman por Demet Özdemir no era lo que todos pensábamos. Muchos medios soltaron que Can estaba furioso porque Demet le estaba dando demasiada atención a su compañero en el algoritmo de la felicidad. Pero ¿y si les digo que el problema real era muchísimo más personal, más profundo, y que tiene que ver con las promesas que Can le hizo a Demet? Para ser honestos, yo siempre tuve mis dudas con esos rumores de celos. Can Yaman es un tipo que va a su bola, sí, pero tampoco lo veía yo haciendo una escena de película por un compañero de trabajo. Ahora, lo que se está comentando es otra historia. Parece ser que Can en su momento le prometió a Demet que iba a bajar el ritmo, que se iba a tomar un descanso de tanta gira, de tanto proyecto internacional. Promesas de esas de vamos a construir algo, cariño, necesito tenerte cerca. Y luego zas. El bombazo del algoritmo de la felicidad, y él se dispara a Italia, a trabajar a tope, a seguir con esa vida de superestrella que tanto le mola. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet se sintió, no sé si decepcionada es la palabra, pero sí quizás un poco traicionada en sus expectativas. Can le prometió un futuro o una estabilidad, y de repente él vuelve a su ritmo frenético. Y él, viéndola tan involucrada en un proyecto con otro actor, quizás sintió esa puntita de celos, pero no por la atención que le daban a su chico, sino por el miedo a perder la conexión que él sentía que tenía con Demet. Es un jaleo mental. Piensen en esto, Can es un torbellino, siempre buscando el siguiente gran éxito, la siguiente conquista. Y Demet, aunque también es una crack, parece que en ese momento buscaba algo más tranquilo, una relación sólida. Y él, al verla compartiendo risas y rodaje con alguien más, se dio cuenta de que quizás él estaba perdiendo su oportunidad de tenerla a ella, mientras él estaba ocupado conquistando el mundo. Es como si se le encendiera la bombilla del la estoy perdiendo, justo cuando ella estaba encontrando su camino. Muchos dicen que Can es un mujeriego irredento que solo piensa en él. Pero yo sospecho que aquí hay algo más. Quizás él se dio cuenta de que su estilo de vida no encaja con lo que Demet buscaba, o al menos, con lo que él le había prometido que podría ofrecerle. Y esa crisis de celos, que se vendió como algo superficial, era en realidad su ego herido porque se dio cuenta de que estaba perdiendo una baza importante mientras jugaba a ser el rey del mambo. Es la típica historia de lo que no valoras, lo pierdes. Y él, con toda su fama y todos sus proyectos, quizás se dio cuenta de que la mujer que tenía al lado, y las promesas que le hizo, eran más valiosas de lo que pensaba. Y claro, verla feliz con otro, aunque sea profesionalmente, le debió sentar como un tiro. No porque no confiara en ella, sino porque se dio cuenta de que él no estaba cumpliendo con su parte del trato. Así que en vez de ser celos de película por otra persona, creo que fue más bien el pánico a que Demet se diera cuenta de que él no era el hombre que ella necesitaba en ese momento, y que ella, al encontrar esa felicidad en su trabajo y en sus compañeros, pudiera seguir adelante sin él. Un drama de altura, oigan. Y ahora la gran pregunta para ustedes, ¿creéis que Can Yaman realmente sintió celos de ese modo, o fue simplemente su ego herido por no cumplir sus promesas?